Buenas tardes. En esta oportunidad quiero presentarles un programa que va a gestionar datos en un archivo de texto. El proyecto se llama Proyecto Empleados y la idea es que este recoja datos a través de formularios, los pueda guardar en un archivo de texto, que los datos de esa manera permanezcan, y eventualmente puedan ser consultados. A la hora de guardar datos en informática, optamos por guardarlos en archivos que pueden ser de acceso secuencial o de acceso aleatorio, o cuando el sistema o el programa que queremos usar lo necesita, lo amerita, se trabaja con bases de datos. En esencia son en alguno de estos dos tipos de soporte, o archivos o base de datos. Hoy vemos archivos. Este proyecto tiene un formulario que es el formulario principal, es el frame principal, y luego varios diálogos. Este es un diálogo, este es un diálogo, este también, para trabajar las distintas etapas del manejo de un archivo. Lo que vamos a hacer es ver el proyecto andando, por lo menos en su primer parte, y luego lo haremos en el paso a paso para entender de qué se trata. Cuando ejecutamos el proyecto sale la pantalla principal. Este es el JFrame. Tiene un menú con sus opciones. En este caso hay un submenú. Recuerden el triangulito que indica que despliega un submenú. En Edit todavía no he colgado nada, pero podría ir, por ejemplo, cortar, copiar y pegar, si fuera el caso. Si yo pincho en alta de empleados, aparece el diálogo correspondiente para poder hacer una alta. Entonces voy a poner 3, apellido, podríamos poner Fernández, nombre, Ariel. El área donde este empleado trabaja podrá ser ventas. El sueldo vamos a poner 15.000. Guardar limpió. Una vez que pinché en guardar se limpió. Podríamos haber hecho un reques focus hacia acá para poder dar de alta a otros empleados. Bueno, detalles de la interfaz que podemos emprolijar. Voy a cerrar. No está programado al cerrar, lo voy a cerrar por aquí. Si quisiera dar de alta a otro, lo podía haber hecho en ese momento, o puedo hacerlo ahora. 4, apellido, Ramírez, Ariel, que trabaje en sistema, que gane 25.000. Guardar, me voy. Si voy a consultas y digo consulta general, podría haber una consulta 2, consulta 3, consulta 4, luego veremos. Pincho en consulta general y aparece el diálogo de la consulta general, que es este diálogo que está acá. En el caso particular, preferí poner un botón que diga listar empleados. Cuando toco listar empleados, me muestra los empleados del archivo. Por alguna razón no grabé o no se grabó el empleado primero. Vamos a probar otra vez. Alta empleados. Vamos a ponerle bajo 5. Apellido García. Charlie. Sistemas 30.000. Guardar. Vamos a poner 6. Paez. Fito. Producción 25.000. Guardar. Cerrar. Cuando voy a consulta general, listar empleados. Bueno, se ve que cuando hice el alta no toqué bien, aunque me quedo pensando qué pasó.
Tenemos entonces el alta. Estos datos están guardados en un archivo, aunque acá no lo podemos comprobar. Sí lo podemos comprobar buscando ese archivo, en este caso un archivo de texto. En la ventana que nos permite explorar el proyecto, voy a ir a la lengüeta Files, Archivos, y acá podemos observar las carpetas propiamente dichas del proyecto, y entre ellas aparece este archivo, el archivo empleados.txt, que es el que está manejando este proyecto. Lo puedo abrir desde afuera con un bloc de notas, con un programa que me permita abrir el archivo de texto, o lo puedo abrir desde acá mismo. Le hago doble clic y acá puedo ver el archivo. Yo estuve borrando información dentro de este archivo y acá tenemos el empleado que faltaba. Se ve que cuando borré no dejé ese renglón en blanco. El renglón 5 que está en blanco tiene que quedar, y yo cuando borré debo haber dejado así, solamente habría quedado por repetir, lo cual bueno, hizo que al grabarse el primer registro no se grabe en el renglón en blanco, sino que se grabe a continuación del existente. Lo puedo arreglar así, puedo guardar, y de esa manera logramos que el dato se recupere. Esto es un eventual que cuando el sistema esté completo, probado y funcionando, el usuario no va a poder tocar ese archivo, o no debería poder tocar ese archivo, y entonces nunca habría tenido el inconveniente que notamos recién. Bueno, así está el tema. Los datos están guardados en un archivo. El ejemplo que estamos viendo es un ejemplo. Se puede hacer de varias formas. Podemos discutir cosmética y algunas cuestiones más. Esta es una forma de encarar el tema, y lo que me interesa que tengamos presente acá es cómo capturar los datos para guardar, cosa que recién vimos cuando hacemos el alta, y cómo hacer la recuperación de estos datos. Bien, así las cosas, vamos a iniciar el proyecto empleado. Lo vamos a empezar de cero para poder ir en el paso a paso. New Project, Java Application. Yo voy a poner proyecto empleados 2, ya que tengo el otro. Elijan el directorio, quito el create main class, porque no va a empezar con una clase Java ordinaria, sino con un formulario. Entonces elimino esta opción para poder armar el formulario por mi cuenta. Creamos un paquete, creamos el JFrame form, new JFrame form. Entonces vamos a poner formulario principal, finish. Voy a quitar esto. Muy bien, en este formulario tenemos que armar el menú. En nuestra paleta de controles y de objetos que podemos trabajar dentro del formulario, habitualmente trabajamos con Swing Controls, Labels, Button. Bueno, primero vamos a ir a Swing Menus, que es otra categoría, Menu Bar, para inaugurar la barra de menú, que por default viene con estas dos opciones. Luego voy a poner un menú ítem para que me haga él, y ahí se marcó File. Toco F2, pongo alta, ya que este va a ser para ir al formulario de alta. Podríamos poner el de baja, menú ítem,
lo engancho ahí, F2. Cuando se trabaja con archivos podemos estar haciendo altas cuando se cargan datos en el archivo. Si vamos a borrar datos del archivo, estamos haciendo bajas. Los datos de un archivo pueden ser modificados, para eso habrá que ir a modificaciones y pedir qué datos se quiere modificar y desplegar ahí la interfaz correspondiente. Ahora voy a hacer consultas, pero como consultas en un programa podemos tener varios tipos de consultas: consulta general, consulta por área de trabajo, consulta por un determinado valor de sueldo, consulta por distintos ítems. Tal vez habría varios formularios de consultas, y para que no queden aquí consulta 1, consulta 2, consulta 3 o demás, podemos hacer esto del submenú. En este caso voy a usar la opción menú. Fíjense que primero usamos menú bar, luego estuvimos usando menú ítem, pero menú es para inaugurar esta opción. Digamos que bien, revisen que cuando quieran pegar el elemento esté esta barra punteada, esta línea punteada, indica que se va a pegar en ese lugar. Menú ítem es el que viene con el triangulito para desplegar el submenú hacia acá, ¿sí? Entonces este F2 consultas. Y ahora sí sigo con menú ítem, pero para este, que lo pego ahí. Y ahora digo F2 consulta general. Vamos a poner otro menú ítem. Consulta por área. Poner acento hasta aquí, y vamos a hacer un menú ítem más, pero para archivo salir. Busco la línea punteada, acomodo, toco F2 salir. Luego en edit irán los menú ítems que querramos poner en edit. Coloco ahí uno. Por decir algo, podría ser edición, copiar, cortar y pegar. No va a ser el caso, pero de todas maneras quedó armado. Una vista rápida, ahí tocamos una vista rápida. Acá tenemos nuestro menú, en consultas está el submenú, y en edit quedó para terminar. De manera que ya tenemos diseñado el formulario principal. Vamos a corregir aquí donde dice file, que diga archivo, donde dice edit, F2 edición. Bueno, en esta situación entonces vamos a crear vamos a poner absolute layout. Vamos a ponerle un título a nuestra aplicación. Propiedades, title, proyecto, empleados. Bien. Vista. Proyecto empleados. Muy bien. Vamos a armar el formulario que debemos mostrar cuando hagamos clic en alta, porque en este momento voy a sacar la vista, voy a ejecutar. La primera vez que ejecuto, como no hemos definido la clase principal, cuando creamos el proyecto, la primera vez que ejecuto me pregunta cuál de los objetos que tengo en el proyecto queremos usar como clase principal. Como tengo uno solo y es el que quiero, le voy a dar el OK. Y ahora se lanza la ejecución. Fíjense que ejecuté por ejecutar proyecto, que es este control, no hice Shift F6.
y se lanza la ejecución. Entonces, bueno, si pincho en alta, obviamente no me lleva a ningún lado porque no está definido el formulario para el alta. Entonces en paquete, new, y entonces en lugar de JFrame, que es lo que habitualmente hacemos, vamos a crear un JDialog. No está disponible, entonces voy a otros, me quedo aquí en Java, perdón, en Swing GUI Forms, formularios derivados de Swing, de la Graphic User Interface, y aquí entonces tendríamos el JDialog, que es lo que quiero crear en este momento. Next, me pide un nombre, es una clase, por eso empieza con mayúscula. Voy a poner alta empleados, finalizo, y ahora sí tengo este diálogo. Observen que tiene el botón de ejecución, tiene el triangulito verde. Eso se debe a que el diálogo tiene public static void main, y si una clase tiene este método, es una clase que se puede ejecutar. Finaliza en la anteúltima llave. Lo que vamos a hacer es eliminarlo porque no queremos que se ejecute. No es obligatorio eliminarlo, es deseable, para no confundir. De manera que hasta ahí elimino, y al guardar observen que ya desaparece la opción de ejecutar este formulario por sí mismo. Bueno, aquí está el constructor de este formulario. Puedo borrar aquí, puedo borrar aquí, aquí. Si voy al diseño, voy al title, le pongo alta empleados para que se vea esto en el título del formulario, pero con esto no logramos que el formulario se vea, porque si bien existe, hay que decir que cuando quiero hacer en este elemento del menú, hago clic, que ahí despliegue ese formulario. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a pedir un event para esta opción de menú, y aquí tenemos para crear el evento, y lo que hacemos es instanciar en forma estática a este formulario, ¿sí? Ya que es una clase, aquí está la clase, entonces la instanciamos new alta empleados, entre paréntesis lleva algunos parámetros, hay varias formas de instanciarlo. Yo voy a colocar estos dos y ahora les comento cómo es. .set visible true. Bien, cuando instanciamos al diálogo, el primer parámetro que estoy definiendo acá es quién es el elemento padre de este diálogo. Para el caso, el elemento padre es this. This es esta clase, que es el formulario principal. True, cuando está en este lugar como segundo parámetro, indica si
el formulario abre en forma modal o no modal. Cuando es true indica que abre en forma modal. Esto se va a notar cuando esté funcionando. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ir a una ventana que esté detrás de este formulario, sino que solo lo podremos hacer cuando cerremos ese formulario. Ya voy a volver sobre el tema para que se entienda. Bien, ahí entonces tenemos el formulario. Acá estamos viendo que al llamar al constructor, el constructor llama a la superclase, a la clase padre de esto, que es la clase JDialog, porque está extendiendo a JDialog, y que lo hace enviándole el objeto desde donde lo crea y la forma de apertura, modal o no modal. Ya como está, vamos a poner aquí solamente una label para que no nos quede vacío. Ejecuto el proyecto y podemos ver que archivo alta abre el diálogo. Fíjense que si quiero ir a la ventana de atrás, estoy haciendo clic en la ventana principal, puedo moverla, pero no puedo ir, ni siquiera puedo ir al menú, estoy haciendo clic en el menú. ¿Por qué? Porque esto lo abrí en forma modal. Tengo que cerrar acá para recién poder volver a trabajar. Si yo lo abriera en forma no modal, aquí, si lo abriera con false, podríamos ir a la ventana de atrás, que es la principal, y miren, toco, voy a la ventana, pero además puedo activar otras. Estando esta abierta, puedo activar otras ventanas. Eso es una situación generalmente no deseable. Se prefiere trabajar con la ventana que se tiene al frente, finalizar la tarea para volver a una ventana del menú principal y elegir otra actividad. Hay varios motivos por los cuales esto es deseable. Bueno, ahora vamos a diseñar la interfaz para poder hacer el alta. Bueno, hasta aquí adelanté la interfaz con las labels y los texts y los buttons que vamos a usar. Dejé para el último agregar el elemento que elegíamos el área, si era compras, ventas, sistemas. Eso es un combo box. Lo tomamos de aquí. El combo box ya viene cargado con unos valores por default, que son 4 estos valores, y los podemos apreciar en sus propiedades. Aquí están. Sin embargo, ítem 1, ítem 2, etc. Sin embargo, nosotros lo vamos a cargar por código para que nos sea útil a nuestro programa. Entonces, bueno, diseñada la interfaz de nuestro dialog, pasamos a el código, el source. Voy a poner primero el layout, absolute y un preferred size. Ya está definido. Muy bien. Entonces, en nuestro source, este formulario tiene una init components, al igual que los frames. Aquí se define, y aquí está definido también el combo box. Luego de que se ejecute el constructor que llama a init component, vamos a definir los datos que queremos en el combo box. Entonces combo box 1, combo box 1
punto set a ver qué ayuda nos sale. Punto set, creo que era set item. No, es punto add item. Ahí está. Punto add item. Y aquí definimos los strings. Departamento de compras, por ejemplo. Copiamos. Sistemas. Administración. Bueno. Así quedará seteado. Esto es add item, hay que eliminar los ítems que ya venían por default, de manera que vamos a hacer, antes de adicionar, un punto remove all items para que elimine todos los elementos de... Fíjense dónde está entonces, en el constructor del diálogo. Ya como está, si ejecutamos, vamos a ver archivo alta, aquí aparece el diálogo y aquí lo tenemos cargado a nuestro combo. Voy a cerrar. Lo que vamos a hacer ahora es el código para que cargue los datos que van a estar en estas tags, que los cargue en el archivo. Es decir, tenemos que hacer el código para el botón guardar. Bueno, entonces abrimos el método que se va a ejecutar cuando hagamos clic en ese botón, y por razones de tiempo para este video me voy a traer el código del ejemplo que tenemos que estuvimos viendo recién al inicio del tutorial, de manera de optimizar los tiempos de nuestro tutorial. Aquí está entonces la JButton1 Action Performer, que corresponde a este botón, y el código que va a quedar incorporado en la misma. Cuando pegué este código, que lo acabo de pegar, salió un cartel que me dijo que me iba a agregar estos imports que estamos viendo acá, ¿sí? Del package Java IO. IO significa Input Output. ¿Por qué Input Output? Porque nuestro programa va a trabajar con un archivo donde va a enviar la información, eso es una salida del programa, pero en algún momento hará lecturas de ese archivo, lecturas de datos cuando quiera hacer consultas, eso es un input. Entonces el package IO contiene clases adecuadas para hacer tratamientos hacia, en este caso, archivos. Para el caso, por el código que yo pegué, que ahora les comento cómo funciona, fue necesario importar la clase BufferedWriter, FileWriter, IOException, ya que
este código puede producir una excepción del tipo IO, Input Output Exception, y la clase JOptionPane porque estamos manejando ShowMessageDialog en algún momento. Les cuento cómo funciona el código para cargar datos en un archivo de texto. Vamos a definir un objeto de tipo FileWriter, que es este que está acá, que va a hacer referencia a un archivo en el disco, el archivo donde queremos guardar los datos. Para poder incorporar esa información a nuestro programa necesitamos un objeto de tipo FileWriter, archivo para escribir. Pero es recomendable que para trabajar en ese archivo lo hagamos a través de un BufferWriter. Por eso también estoy definiendo acá un objeto de ese tipo, BufferedWriter. Un buffer es un espacio de memoria intermedia donde se guardan los datos antes de enviarlos al dispositivo de almacenamiento permanente, en este caso el disco. Entonces la lógica indica que los datos los guardaremos en el buffer y luego Java, la máquina virtual y el sistema operativo se encargarán de vaciar ese buffer en este objeto que es el FileWriter. Bien, aquí vemos que recojo los datos del JTextFiel1, lo paso a entero y lo cargo en una variable de tipo entera. Está definida ahí arriba, la variable legajo. Recojo los datos del sueldo, que es el JTextFiel4. Verifiquemos, sueldo JTextFiel4. Y los cargo en una variable de tipo float. En este caso es un objeto float, que se llama sueldo. Así que los datos del TextFiel1 y del TextFiel4 quedarán en los variables objetos legajo sueldo. Luego empiezo a trabajar con lo del archivo, con los objetos para el archivo. Y digo, me fabrico un FileWriter. Entonces digo new FileWriter. Y esta clase FileWriter necesita que le enviemos dos parámetros. Por un lado, el nombre del archivo que quiero usar para guardar datos. Acá ponemos el nombre que nosotros deseemos. Y este parámetro es significativo ya que si es true va a hacer que cuando vengan nuevos datos al archivo, los datos se agreguen. Si aquí dijera false, los datos sobreescribirían, los nuevos datos sobreescribirían los datos preexistentes. Situación que no deseamos, ya que cuando querramos agregar nuevos empleados, queremos que permanezcan los empleados preexistentes. De esa manera inauguramos el objeto FW, indicando el nombre del archivo y el tipo y la modalidad de apertura, que es una modalidad de añadidura de datos, no de sobreescritura. Ese objeto lo usamos para crear el buffer. Fíjense que en esta segunda línea de aquí estoy creando un new BufferWriter en base al archivo creado en la línea anterior. Una forma de entender esto es, ahí me fabriqué un buffer en base al archivo anterior. BufferWriter necesita los datos de un objeto de tipo archivo. Y eso es lo que representa FW. Otra forma de entender esto es, abrir un archivo implica estas dos líneas. Necesitamos un buffer que se crea en base a un file. Ahí tenemos nuestro buffer, podemos ya trabajar con el archivo, así que hacemos una línea de validación, una validación un tanto rústica, pero validación al fin, que dice que si no está vacío
el JTextField2, atención con esta línea, observen ahí el signo de admiración. El signo de admiración está negando, por lo tanto, JTextField2.getText me toma el texto de la TextField2. Yo estoy diciendo, si ese texto tomado equals vacío, aquí tenemos vacío. Por lo tanto, ¿cómo leo esto? Si no, ese signo, si no está vacío el TextField2 y no está vacío el TextField3, si es necesario, pausen el video aquí para entender esta línea, porque trabaja con lógica, pero en definitiva lo que queremos es que no estén vacíos la caja 2 y la caja 3. ¿Por qué? Porque no queremos dar de alta datos en vacío. Queremos que cuando se cargue una persona se cargue con todos sus datos. Caso contrario, cuando hagamos las consultas vamos a tener un inconveniente cuando haya renglones incompletos. Entonces, bueno, si se cumple que las dos cajas tienen datos y que ya hemos capturado su legajo y su sueldo, y el combo no va a estar vacío porque por default siempre tiene algo. Entonces, si todo eso se cumple, abro llave del if, que se cierra acá, observen el if, apertura y cierre. Entonces sí, voy a escribir en el archivo. ¿Cómo se graba en el archivo? Bueno, con bufferWriter.write. Llamo al método write del buffer que inauguré aquí arriba. Y a continuación le indico qué es lo que quiero grabar. Entonces quiero grabar legajo, la variable legajo, más. Voy a poner una coma porque quiero que se grabe una coma para separar el legajo del apellido. Si lo vemos aquí, en el archivo que veíamos hace un rato, yo grabo el legajo, una coma y el siguiente dato, una coma y el siguiente dato, una coma y el siguiente dato, para poder separarlo, porque si no va a quedar un solo string y no vamos a saber dónde empieza y termina el apellido, o dónde empieza y termina el nombre, o el área, o lo que fuere. Por eso hay que grabar algo que delimite un dato de otro. Entonces grabo el legajo más una coma más el siguiente texto más una coma más el siguiente texto más una coma más el... Para obtener el dato del combo box se usa .getSelectedItem. Leer, tomar, get el ítem seleccionado. Siempre tiene un ítem seleccionado. Más una coma más el JTextField4.getText más barra n. Barra n lo que va a hacer, que es lo último luego del sueldo, lo que va a hacer es grabar un enter al final de ese renglón. ¿Para qué? Para que cuando demos de alta el siguiente empleado, el segundo empleado, no se grabe en el mismo renglón del primero, sino que se grabe en un renglón nuevo. Pero para eso ya hay que crear ese nuevo renglón en el momento que estoy grabando, en este caso el primer renglón. Aquí se ve que lo he usado para otro ejemplo, pero lo correcto, ya que hicimos la variable sueldo, es que pongamos sueldo. Bien, fíjense que la orden write, buffer.write, se cierra aquí. Lo descompuse en 4 renglones para que se entienda que no quede un renglón tan extenso. Finalizada la grabación con write, se cierra el buffer, buffer.close, y cierro el archivo, FileWriter, en este caso, .close. Y ahí tengo finalizada la operación, ahí el archivo está cerrado, los datos están guardados y ya no hay forma de que esos datos se pierdan. Lo que viene a continuación es cosmética, es limpiar
las 4 cajas de texto y darle tratamiento a las posibles excepciones. Vamos a probarlo y ahora les comento qué sucede con las excepciones. Alta, vamos a ponerle bajo 1, apellido, AP, nombre, nom, vamos a poner el área de ventas, sueldo 1, 2, 3, 4, guardar. Bueno, aparentemente los datos se guardaron. Vamos a ponerle bajo 2, apellido, apellido 2, nombre, nombre 2, de producción, sueldo 5432. Guardar. Cierro. Cierro. Y quiero ver si los datos se han guardado. Por lo tanto, voy a ir a Proyecto Empleados 2. Acá está el archivo empleados. Este era del ejemplo anterior. Proyecto Empleados. Archivo empleados lo voy a abrir. Y aquí entonces tenemos los datos cargados en el archivo. Le bajo apellido, nombre, el área, el sueldo. Como es un float, termina con .0, separados por una coma. El tema del bloque try catch, recuerden que cuando alguna instrucción puede provocar una excepción, es conveniente encerrarla en un bloque tree para que si se produce la excepción, el programa no aborte y pueda dársele un tratamiento adecuado. En particular, cuando se trabaja con archivos, un file writer y un buffer writer obligatoriamente necesitan estar adentro de un bloque tree. Por caso, si yo este bloque lo corriera, se produce una excepción porque file writer no está encerrado en un bloque tree. Y es obligación, es requisito de la programación Java que esté dentro de un bloque tree. ¿Por qué? Porque puede haber un problema por el cual no se pueda crear un archivo. Podría ser que el archivo se esté queriendo hacer en un pendrive y que ese pendrive no esté presente. Podría ser que se quiera leer, en este caso estamos grabando, pero que se quiera leer y el archivo no esté, no exista, y eso produce un error. Y bueno, para el caso, Java pretende que demos tratamiento a ese error. Si se produjera una excepción aquí, sería una excepción de Input-Output Exception. Si se produjera la excepción, este bloque ya no se ejecutaría y saltaría al bloque catch, luego el bloque try, para poder darle tratamiento a la excepción. Si la excepción fuese de tipo IOException, se fabrica un objeto para que se carguen los valores de la excepción en él y luego el código que deseemos que se ejecute. Por caso, mandaríamos un mensaje del tipo no se pudo hacer el alta. Si el dato del sueldo no pudiera, este dato aquí, no pudiéramos convertirlo a float, se produciría una excepción del tipo de number format exception. Entonces se enviaría aquí un message que diga fíjese, señor usuario, dice fíjese en los datos numéricos, o bien podríamos ya poner revise el sueldo, aunque creo que sirve para los dos porque aquí también podría ser que no pudiéramos convertirlo. Esto lo podemos ver y vamos a ver cómo no se da el alta. Yo voy a archivo alta y pongo legajo T, y por más que ponga un apellido con un nombre y un sueldo, cuando pinche en guardar dice señor usuario fíjese en los datos numéricos.
Bueno, evidentemente estoy cometiendo un error, pongo un dato como que corresponda, doy guardar y ahí guardo sin inconvenientes. Por ese lado vamos a poner 6 y vamos a empezar con una letra, guardar, en este caso iniciando con una letra ya le es imposible entender que el resto es un número, entonces se produce una excepción. Estamos analizando el bloque tree con sus respectivos catch. Entonces, si se produce una excepción aquí, o aquí, o aquí, automáticamente se deja de ejecutar este código y se ejecuta o bien este, según el problema que haya sucedido. Y si no se produjeran las excepciones, el código continúa por aquí y al no producirse excepciones, no se ejecutan los bloques catch y la operación finaliza correctamente. Bueno, esto ha sido la parte del alta, comprendiendo cómo funciona un alta, cómo capturamos los datos y cómo vamos diseñando la aplicación. Próximo tutorial veremos cómo hacer el proceso de consulta. Ya el próximo tutorial no será tan extenso y quedaría aquí por hacer trabajar con el control del foco, es decir, que al aparecer este formulario con la tecla Enter podamos pasar a los siguientes controles, de esa manera optimizar el ingreso de datos. Eso lo dejo para que lo hagan ustedes. Hasta el próximo tutorial.